Bienvenidos a un nuevo episodio de su segmento favorito, El Pastor Responde. El día de hoy me place presentar a nuestro invitado, el pastor Vladimir Polanco. Bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes. Igual, qué bueno poder contar con su presencia para que podamos conversar y bueno, discutir varias de las preguntas que día a día nos solemos hacer, esas dudas e inquietudes que día a día nos nacen, preguntas que se quedan en nosotros y que muchas veces no solemos preguntarnos y que nos causan lagunas. ¿Qué le parece si empezamos de una vez? Perfecto, adelante. Bien, la primera pregunta, perdón, nos dice, ¿qué es algo que usted siente que Dios tuvo que romper o cambiar en usted antes de poder usarlo de la manera que lo hace? Es una pregunta difícil. Dios ha tenido que cambiar tantas, pero tantas cosas en mí. Yo creo que la primera fue hacerme entender que siempre estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Uno de los grandes problemas que a veces uno tiene es dar por sentado que tú lo sabes todo, que ya lo que tú tienes en la mente eso es, pero Dios con el paso del tiempo ha tenido que enseñarme que un verdadero creyente siempre está listo para aprender de nuevo, para dejar cosas que creían que eran correctas y comenzar a abrazar otras que antes no entendía del todo. Y yo creo que eso es lo primero que Dios ha tenido que hacer conmigo, ayudarme a entender que yo no sé nada y que estoy en un proceso continuo de aprendizaje. Amén. La siguiente pregunta es, ¿qué hábitos espirituales parecen inofensivos, pero que con el tiempo pueden apagar nuestra sensibilidad a Dios? Decir que yo puedo ser cristiano desde mi casa y no venir a Y la no iglesia. venir a la iglesia. Hay mucha gente que dice, bueno, la salvación es individual y yo leo mi Biblia, yo le oro al Señor, yo no necesito la iglesia, pero la iglesia es como esa fogata donde para tú estar encendido tienes que estar ahí. Ujú. Si te sacas, tú puedes ser un pedazo de madera con mucho fuego, pero si te sacan de la fogata te vas a apagar. Pues eso sucede cuando uno comienza a apartarse de la iglesia. Al final termina apagándote. Entonces, yo creo que eso en el principio puede parecer algo Inofensivo. inofensivo. Me quedo, me oculto desde mi casa, no vengo, pero el irte alejando del fuego terminará apagándote. La siguiente pregunta me llama mucho la atención porque justo en la tarde conversaba algo al respecto con mi hermana y es, ¿qué peligro espiritual corre una persona cuando todo en su vida va demasiado bien? Bueno, el peligro de creer que el hecho de que todo esté bien significa que es una bendición del Señor. Satanás también bendice. Satanás también te puede dar prosperidad. Satanás también puede hacer que tu negocio funcione. El hecho de que las cosas estén yendo bien no necesariamente significa que Dios es el que te está bendiciendo. Muchas veces el enfocarte en eso puede hacer que tú descuides tu vida espiritual y ignorar que las bendiciones verdaderas son las que realmente vienen de Dios y que tú puedes ser muy bendecido aun cuando las cosas están saliendo de la peor manera posible. La Biblia está llena de gente. Tú tienes un Manasés que era rey, duró 50 años siendo rey, o sea, un reinado larguísimo con muchísimas cosas que logró, pero al final era un hombre muy malo, muy perverso. Nada de todo lo que logró fue resultado de la bendición divina, hasta que finalmente precisamente se vio en angustia, clamó al Señor y tuvo que reconsiderar su vida. Así que el peligro ahí radica en creer que toda bendición viene de Dios y que como yo estoy siendo bendecido, yo estoy bien con Dios, no necesariamente. ¿Y puedo yo identificar cuándo la bendición viene de Dios y cuándo viene de Bien, yo Satanás? creo que una de las primeras cosas que te hacen a ti entender cuando una bendición viene de Dios es la actitud de agradecimiento. No se centra en esto lo logré yo porque soy muy hábil en los negocios, esto lo logré yo porque soy un gran estudiante. No, yo estoy agradecido de mi Dios porque lo que logré fue porque Dios me lo dio. Entonces, cuando, cuando tú tienes una bendición y tú la consideras como un don espiritual de Dios, se va a manifestar en una vida de agradecimiento. Cuando el agradecimiento comienza a desaparecer, ya tú puedes estar seguro que no es una bendición que responde a los intereses divinos.
Bien, yo entiendo que está más que respondida esa pregunta. La siguiente es, ¿qué suele hacer Dios primero? ¿Cambiar la situación o cambiar el corazón de las personas? Bien, Dios es soberano y también dice Pablo en Romanos capítulo 11 que los caminos de Dios son insondables. Eso indica que tú no puedes encasillar a Dios. Hay momentos donde Dios puede obrar cambiando la situación. Tú tienes, por ejemplo, a un José, está en la cárcel. Tú dices, no, 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 yo quiero hacer grandes cosas con José, lo voy a sacar de la cárcel y lo voy a traer al palacio de Faraón. Pues Dios entendió que tenía que hacerlo así y lo hizo así. Hay otros momentos donde, como predicábamos esta noche, Dios no cambia la situación, pero te cambia a ti. Dios cambió a Jacob Ujú. antes de que Jacob entendiera que ya Esaú no era un peligro de muerte para él. Para Jacob las circunstancias del peligro seguían afuera, pero ya al Dios cambiarlo a él estaba listo para enfrentar el peligro, existiera o no existiera. Lo que indica entonces que Dios puede actuar dependiendo de la forma, Dios puede actuar de cualquier forma y eso va a depender del momento en el que la persona se encuentre y por supuesto de los caminos del Señor que tú no sabes para dónde van y para dónde vienen. Dice Juan 3 que la obra del Espíritu Santo es como el viento, que tú no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. O sea, el viento puede hoy estar de norte a sur y mañana estar, o en un ratito estar de sur a norte, o te cambia de este a oeste. O sea, Dios no está encasillado a la forma en la que debe actuar. Pastor, ¿por qué a veces sentimos que obedecer a Dios duele más que desobedecerlo? Bien, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es la obediencia y lo que es la desobediencia. Eh, Tú tienes a un José que por obedecer a Dios fue a la cárcel. La señora lo acusó de que quería violarla y lo metieron en la cárcel. ¿Dolió eso? Sí dolió. No, no se puede negar que en el momento dolió. Pero a la larga, ese episodio de obediencia que provocó un momento de desobediencia terminó siendo una bendición más permanente en el tiempo. Entonces, la desobediencia, aunque te pueda dar un resultado positivo en un momento de tu vida, al final te provocará el peor dolor, que es la muerte. Ujú. Entonces, nunca puede ser comparado el dolor de ser obediente a Dios con el dolor que va a provocar la desobediencia, porque al final tendrá una consecuencia eterna. Así es. Pastor, si usted tuviera que decir una verdad bíblica que muchos conocen pero pocos viven, ¿cuál sería? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, por gracia ustedes son salvos y no por obras para que nadie se gloríe, pues esto es un don de Dios. Nosotros nos cuesta aceptar que no tenemos que hacer nada para ser salvos, que la salvación es un regalo de Dios y que tu único papel en el proceso de la salvación es aceptarlo. Eso cuesta en una cultura del mérito, en una cultura donde lo que yo tengo me lo gané yo, Ujú. donde el esfuerzo trae una recompensa y que a ti te digan que tu esfuerzo no recompensa en el tema de la salvación, eso duele. Y aunque es una verdad muy clara en la Biblia, a muchos les resulta difícil aceptarla. Pastor, ¿qué señales indican que alguien está activo en la iglesia pero desconectado con Dios? Uf, es una pregunta muy difícil porque el corazón solo lo conoce Dios. Precisamente, lo único que nosotros podemos hacer es evaluar a la persona por su disposición a servir en las cosas de la iglesia. Bueno, el muchacho canta, predica, da estudio bíblico, está activo en los conquistadores, o sea, lo que hace es lo que nos da a nosotros la autoridad para darle una función en la iglesia. En realidad, juzgar el corazón y ver los motivos del corazón solo lo conoce Dios. Y entonces resulta muy cuesta arriba tú lograr saber cuándo una persona está desconectada con Dios. Porque a veces, vamos a poner el caso, según los fariseos Jesús estaba conectado o desconectado con Dios. No conectado. Desconectado, según los fariseos. Según Cristo, el que estaba desconectado del fariseo. Entonces, por eso Jesús le decía yo, ustedes juzgan según las apariencias. Y las apariencias nunca serán una buena herramienta para evaluar la vida espiritual de una persona. En realidad, no es nuestro papel
juzgar la vida espiritual de nadie. La vida espiritual de una persona solo la conoce Dios. Así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo yo volver a confiar en Dios cuando oré, creí y aún así las cosas no salieron como yo esperaba? Bien, nosotros estamos en un conflicto cósmico. Y en esa batalla, Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados o huestes espirituales de maldad. Entonces, en un conflicto, en una guerra, en una batalla, lo normal es que haya gente herida, lo normal es que a alguien se le ampute un brazo, lo normal es que haya gente que muera, porque estamos en una batalla. En la batalla contra Satanás es normal que una oración no sea respondida, no porque Dios no te escuchó. Daniel 10 dice que tenía 3 semanas orándole al Señor y cuando el ángel vino le dijo, desde el primer día en que fueron oídas tus palabras, yo fui enviado para darte la respuesta. Pero ¿por qué si tú desde el primer día viniste? ¿Por qué pasaron 21 días para que yo recibiera la respuesta? O porque Gabriel estaba en un pleito contra Satanás. Entonces, muchas veces Dios te responde, muchas veces Dios actúa, pero Dios no está solo en el mundo, está también Satanás tratando de bloquear que esa bendición llegue a tu vida. ¿Cómo entonces tú puedes asegurarla? Manteniéndote confiando en el Señor precisamente. Dice Jacob en el capítulo 32 de Génesis, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Entonces, tú puedes estar pasando por un momento de enfermedad, por un momento de dolor, de depresión, de tristeza. Ese es el momento cuando realmente se necesita confiar. La confianza no viene cuando Dios te responde. La respuesta viene porque tú decidiste confiar en el Señor, aun cuando el Señor no te respondía. Y ese es el secreto de la victoria. Mantener siempre la fe en el Señor, aunque yo no estoy viendo que Dios esté a mi lado y que Dios no esté actuando. Pero en medio de tu situación, por más oscura que sea, Dios está ahí y en algún momento tú podrás entender que en medio de esa no respuesta también había una respuesta. No siempre la respuesta a la oración es lo que tú estás pidiendo, Exacto. porque dice Romanos 8 que a veces lo que tú estás pidiendo es lo que no te conviene. Entonces, Dios, al no responderte, te está dando la respuesta que tú necesitas. Así es. Y que muchas veces nosotros esperamos una respuesta tal cual como lo pedimos. Y es como usted menciona, no siempre eso no es lo mejor para nosotros. ¿Y quién mejor para responder que Dios? Porque Él es el único que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así es. La siguiente pregunta es, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a personas buenas? Bien. Eh, Jesús le dijo al joven rico en Lucas 18, él vino y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, el único que es bueno es Dios. Por lo tanto, la declaración de, ay, él era bueno y le pasó algo malo. No, él no era bueno. Y la única persona buena que ha pisado este mundo, la única persona justa que ha conocido este planeta, Jesucristo, fue el que más sufrió. Hasta el punto que Isaías 53 lo denomina un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si la única persona buena que era Cristo sufrió, ¿qué puedo esperar una persona como tú o como yo, que somos pecadores, de lo que sucede en el mundo? Por otro lado, el, como te decía en la pregunta anterior, Satanás te está atacando. Satanás te va a golpear. Pablo dice que Satanás le provocó una enfermedad y en 2 Corintios 12 él llama esa enfermedad el aguijón de Satanás. Pero el mismo Pablo que dice que esa enfermedad es un aguijón de Satanás y que Satanás lo utilizaba para bofetearla, el mismo Pablo dice que Dios usó esa debilidad para fortalecerlo. De manera que lo que diferencia a una persona creyente que le pasan cosas malas de una persona que no es creyente y que también le pasan cosas malas es el Dios que te está consolando y confortando en medio de eso malo que tú estás viviendo. El cáncer. A mi mamá le dio cáncer siendo adventista, siendo cristiana, llevando el régimen de la Reforma Pro Salud, tuvo cáncer. Y tú ibas al hospital donde ella estaba y al lado, en la habitación, había otra mujer con cáncer. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos si los dos tenían cáncer de seno? La diferencia no era el cáncer de seno.
La diferencia no era que mi mamá era mejor y la otra era peor. Las dos estaban experimentando lo mismo. La diferencia no está en el dolor, sino en la forma en la que tú reaccionas al dolor. Y la ventaja de ser cristiano es que con Cristo el dolor siempre tendrá una lección que te ayudará a ti a ser más fuerte, que te ayudará a enfrentarlo con fe, que te ayudará a pasar por esa situación sabiendo que tú no estás solo. Entonces, dice Pablo en 2 Corintios 1 que la pregunta no es por qué Dios permite esas cosas, sino para qué. Y entonces Pablo da la respuesta. Pablo dice, para que así como Dios te consoló a ti, con esa misma consolación, tú puedas consolar a otro. Así que si hay una persona que me está oyendo y dice, yo soy bueno, pero me están pasando cosas malas, bueno, primero, tú no eres bueno. Segundo, lo malo que te está pasando es para que tú puedas experimentar el consuelo divino y al experimentar el consuelo divino a una persona que esté pasando por la misma situación que la que tú estás atravesando, tú puedas también tener una palabra de consuelo y de ánimo para ella. La siguiente pregunta es, ¿qué está normalizando esta generación que Dios nunca quiso que fuera normal? Todo. Las relaciones con personas del mismo sexo. Eh, Se quiere presentar que eso es lo normal, eh, que eso es lo correcto. Incluso se ha querido eh, prácticamente imponer. Ujú. Y la palabra de Dios es muy clara. Tú eres libre de tomar tus propias decisiones. O sea, nosotros no juzgamos tu decisión de decidir, soy mujer, voy a estar con una mujer, soy hombre, voy a estar con un hombre. Eso solo te compete a ti. Dios incluso te dio ese derecho de tomar la propia decisión. Pero el hecho de que tú tomes esa decisión no significa que sea lo que Dios apruebe. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que la sociedad de hoy quiere normalizar, pero que dentro de los parámetros de Dios eso no entra dentro de la normalidad. Así es. ¿Qué consejo, pastor, usted le daría a alguien que ama a Dios, pero se siente espiritualmente cansado? Tú no eres el único que has experimentado eso. Dice David en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios. Es normal tener sed de Dios. El ser humano fue hecho para siempre tener ese vacío que solo Dios puede llenar. Así que una de las evidencias de que tú realmente estás bien espiritualmente es sentir esa necesidad de que Dios te llene. Es sentir ese vacío que en lugar de alejarte de Dios lo que debe hacer es motivarte a venir a buscar más del Señor. Y si tú buscas al Señor, dice el libro de Amós, tú lo vas a encontrar. Pastor, ¿qué significa para usted vivir con una fe madura y no solo emocional? Bueno, Pablo habla mucho de la madurez entre los creyentes. Y Pablo habla, por ejemplo, de madurez en el sentido del estudio de la Biblia, personas que han estudiado tanto la Biblia que ya ahora pueden, dice Pablo, recibir alimento más sólido. Entonces tú mides tu madurez por el nivel de solidez que tú tienes a la hora de estudiar la Biblia. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes de la madurez cristiana la establece San Pablo en Gálatas 6, donde Pablo dice que un cristiano maduro y fuerte es el cristiano que es capaz de ayudar al débil. Entonces, tu madurez como creyente encuentra su punto más elevado cuando tú ves una persona inmadura y en lugar de tú criticarla, tú la ayudas. Eso es ser un cristiano maduro. No alarmarse por la caída del otro, sino cuando viste al otro caer, estar listo para ayudarlo a levantarse. Amén. Ya por último, pastor, si el día de hoy usted tuviera 30 segundos para hablarle a alguien que está a punto de rendirse, ¿qué le diría? Te diría, Josué capítulo 1, Dios te manda que te esfuerce y seas valiente. El Dios que estuvo con Moisés también está contigo. Tener el deseo de caer no es malo. Malo es caer y quedarte tirado en el suelo. Por lo tanto, cuando sientas que vas a tirar la toalla, pídele al Señor que venga en tu ayuda y Él te va a fortalecer. Amén.
Le voy a hacer otra de ñapa, porque se me estaba olvidando la que le hacemos a todos los pastores al final y que es muy importante, que es, si el día de hoy usted tuviera la maravillosa oportunidad de tener de frente a Jesús, ¿qué le preguntaría? ¿O qué le dijera? Bueno, le preguntaría por qué mi mamá murió tan joven. Esa sería mi pregunta. Bien, wow, qué interesante. ¿Y tú, Jeffrey, qué le preguntarías? Él no está en el video. Jeffrey no está en cámara. Bien, si llegaste al final del video, gracias por quedarte. Espero que haya sido de bendición para ti. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. De nuevo, gracias, pastor, por acompañarnos. De verdad que un honor y un privilegio contar con usted. Y tengo la certeza de que no solo fue de bendición para mí, sino también para aquellos que detrás de sus pantallas recibieron el mensaje. Sé que no se quedaron igual que como entraron a ver el video. Alguna respuesta, alguna duda fue contestada. Y es por esto que quiero instarte a que no te quedes con la bendición. Compártela, porque lo que es de bendición para ti también puede ser de bendición para los tuyos. Que Dios te bendiga.